Soy el docente Tomás Palacios Ramírez, titular de la asignatura Metodología de la Investigación del grupo 601, la Terra Sayanca. Entonces iniciamos, jóvenes, con una presentación de lo que va a ser la sesión. Entonces en esta sesión estamos ubicándonos en tiempo y forma. Es el bloque 3, ¿verdad? Que es Metodología de la Investigación. Analiza la utilidad y las características de la metodología de la investigación. Le voy a pedir a Luisney que nos diga cuál es el objeto de aprendizaje. Objeto de aprendizaje, metodología de la investigación y métodos de investigación. Cabe destacar que aunque el programa de la asignatura que nos marca de IGB se tratan por separado. En esta ocasión vamos a tratar en un solo tema porque están relacionados, ¿verdad? ¿Sí? Luego siguen las competencias que vamos a desarrollar. ¿Quién nos lee, por favor, Rocío? ¿Qué competencias vamos a desarrollar hoy? Genérica, categoría, dice y explica reflexivamente. Competencia 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. Muy bien. Recuerden que las competencias son habilidades, conocimientos, destrezas que necesitamos adquirir para generar nuestros conocimientos, ¿verdad? Y los atributos, a ver, Vicente, ¿qué dice de los atributos? Atributos. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que él se encuentra. Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. Muy bien. Una manera es de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo. ¿Por qué vamos a mandar esto? Porque vamos a trabajar también en equipo. Entonces los atributos son cualidades que debemos de tener nosotros, ¿verdad? Como alumnos. ¿Sí? Seguimos. Y luego las disciplinares básicas que son específicos al campo de la disciplina que tenemos, ¿verdad? En este caso pertenecemos al campo de las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces aquí está, identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación. Y la competencia 10 que valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural con una actitud de respeto. ¿Sí? Entonces, eso es de manera general las competencias genéricas y disciplinarias que vamos a abordar en esta sesión o que se pretende que ustedes puedan desarrollar, ¿verdad? Ese es el objetivo. ¿Sí? Y luego ya los propósitos a desarrollar en la asignatura o en el tema del día de hoy son los siguientes. A ver, Fabricio, ¿le puedes dar lectura? Propósitos. Los propósitos a desarrollar en el alumno sobre el tema deben permitirle reconocer las características principales del método y la metodología de investigación, sus diferencias, así como ubicar los diferentes métodos de investigación como medios para solucionar diversos problemas de su contexto. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver el método y la metodología. ¿Por qué? Ya les digo, porque están concatenados y relacionados. Utilizamos la palabra concatenada porque ese término lo utilizan mucho en matemáticas, ¿verdad? Son cosas relacionadas, ¿sale? Entonces, 5, la transversalidad. La transversalidad es con qué asignatura se relaciona esta materia, ¿verdad? ¿Con qué asignatura tiene que se relaciona? Con todas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas tienen un método, ¿verdad? Entonces, por eso aquí ponemos que se relaciona con todas las asignaturas. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, seguimos. Y el producto es un mapa mental. Vayan tomando nota de las ideas más importantes, porque luego empiezan a preguntar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, la evidencia o el producto es un mapa mental. Vayan tomando nota, por favor. ¿Sí? Que represente con palabras, ¿verdad? Imágenes y conectores las ideas y conceptos del tema, que estén ligados en forma radial alrededor de la palabra clave o idea central. Además, ojo, además deben incluir un ejemplo de un método aplicado en su contexto, ¿verdad? En su vida, en lo que vive cotidianamente. ¿Están de acuerdo? Sale. Seguimos. Las rúbricas. Sigue, pásale. Ahí está.
La rúbrica son unas tablas que utilizamos para medir su evaluación, ¿verdad? Entonces son 4 momentos, ¿no? Muy alto, alto, medio y bajo. Y las categorías, ¿no? Pero esto ya las hemos trabajado, entonces ya saben más o menos qué debe llevar un mapa mental, ¿verdad? Sí, debe de llevar imágenes, conectores, conceptos, ideas principales, ideas secundarias, ¿no? Pero sí, yo voy a utilizar una rúbrica para calificar sumativamente su trabajo, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Seguimos. Vamos a utilizar otra rúbrica para la presentación por equipos de los ejemplos de aplicación, ¿sí? Entonces aquí ya manejamos cómo se dirigen con sus compañeros, si tienen respeto, si dicen con una introducción sencilla, ¿verdad? Si exponen los contenidos con claridad, si aportan sus ideas de manera clara y precisa, ¿sí? Etcétera. ¿Sale? Entonces, después ya, ojo, pongan mucho ojo, ya en actividades de esta clase, ustedes lo que van a hacer va a ser escanear su producto o su evidencia y ya me lo van a enviar a mi correo, pero eso ya les daré las indicaciones posteriormente, ¿sí? ¿Listos? Sí. Bueno, esta fue, jóvenes, ¿qué fue? La presentación de lo que vamos a ver hoy, ¿sale? Vamos a iniciar con que yo he visto que aquí hay muchos parejas enamorados que se quieren mucho y que ya andan ahí queriendo tener alguna química, ¿verdad? ¿No? ¿O no, José? Bueno, entonces vamos a iniciar con un poema de esta autor que se llama Mario Benedetti, es uruguayo, ya se murió. Entonces, le voy a pedir a ¿quién quiere leerlo? Se llama Táctica y Estrategia. ¿Quién lo quiere leer? A ver, Sandra, léelo por favor. Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender cómo eres, quererte como eres. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. ¿Seguimos? No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme con vos. Mi táctica es ser franco y saber que eres franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya tenor ni abismo. Mi táctica es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. ¿Les gustó o no? Sí. ¿Lo van a utilizar en algún momento o no? Toma nota, bueno, ¿por qué les puse este poema? ¿Quién quiere participar? Pedro, ¿por qué? ¿Por qué? Para mostrarnos. Para inmiscuirnos en el tema, ¿verdad? Porque aquí habla de tácticas y de estrategia, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su táctica? A ver, Luis, ¿qué táctica utiliza? Mirar a la persona. ¿Qué más? Hablarle. Eso ya ve. ¿Qué más? Su franqueza, su cambio. ¿Verdad? Y que la acepta como es, ¿verdad? Y que quiere que también lo acepte como es ser, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿qué otra táctica? Que sean francos, los sinceros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces, por último, dice que su estrategia, para finalizar, Ana Jelly, que es más simple, ¿no? ¿Sí? Es más profunda y simple. ¿Qué un día qué? Ajá. ¿Qué? Lo necesito, ¿no? Y se necesitan ambos. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, entonces, a ver, aquí qué está pasando. Que sin querer, el que escribió este poema, que es Mario Benedetti, ya generó un método, ¿verdad? Una secuencia de pasos, ¿sí? ¿Qué dijo? Bueno, voy a tener una táctica, una técnica para poder enamorar a una persona, ¿verdad?
y concluye, ¿verdad?, con su estrategia final, ¿no? ¿Cuál sería? Un pretexto para que lo necesite. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vemos que nos damos cuenta que hasta en el amor hay un método, una estrategia? ¿Sí, jóvenes? ¿Sí o no? Entonces, tomen nota ahí los que están enamorados, los que quieren ahí, pues, ¿verdad? Ahí para que les digan cuál es la táctica y cuál es la estrategia, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Sale. Entonces, ahora sí iniciamos. Le seguimos entonces. Pero a ver si te acuerdas. En la clase anterior iniciamos el bloque 3, vimos las competencias, analizamos los temas Sí. y vimos una palabra que es holístico, el cual se desarrolla y tiene un sentido muy amplio. Amplio, abarca mucho, ¿verdad? Pues así es la metodología, ¿no? Es amplia. Y el método nada más es una secuencia, ¿sí? Fabricio, ¿qué nos vimos? Iniciamos el bloque 3, nos explicó las competencias que debemos de aplicar, los desempeños, nos mostró un video sobre los tipos de métodos. Nos demos de tarea investigar en internet cuáles son los tipos de métodos que existen. Exactamente, con eso. Entonces, para empezar, ¿quién me dice o quién quiere participar? Y me dice, ¿qué entendemos por método? A ver. Método viene de vía o camino y se da por los distintos pasos que se da a seguir para llegar a una meta. Exactamente. Entonces, método es una vía o camino, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sale. ¿Quién más? Pues podría ser igual un proceso mediante el cual seguimos un rumbo fijo para llegar a un fin común. ¿Un qué? Un rumbo fijo para llegar a un fin común. Proceso con rumbo fijo, digamos. ¿Verdad? Con rumbo fijo. Sale. ¿Qué más? Es igual una secuencia de pasos para un determinado fin. Secuencia, ¿verdad? Secuencia de pasos. Ok, entonces vamos bien, ¿verdad? Luego, metodología. ¿Qué me dice? A ver. Son los análisis y la valoración crítica de un método de investigación. O sea que estudia los diversos métodos. O sea, es el estudio de los métodos, ¿verdad? Sí. De los métodos. Ok. Entonces no andamos tan mal, ¿verdad? Sí sabemos más o menos y podemos ubicar a cada uno. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre ambos? El método es el proceso que llevas y la metodología estudia ese proceso. Exacto. Entonces, método son los pasos, ¿verdad? Sí. Esto lo vamos a ver más ampliamente, ahorita nada más estamos recapitulando. Y metodología sería el estudio de los métodos, ¿verdad? De los métodos. O también puede ser el procedimiento, ¿verdad? Metodológico. Pero esto lo vemos ahorita. Procedimiento metodológico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. La siguiente pregunta. ¿Qué métodos conocemos o conocen, jóvenes? Deductivo, Ajá. Analítico. y sintético. Analítico, sintético, ¿verdad? Sintético, deductivo, ¿verdad? Hay muchos métodos que existen, pero infinidad de métodos, ¿verdad? Pero depende qué queremos investigar, o qué queremos elaborar, o qué trabajo de investigación pretendemos hacer para poder aplicar un método o diseñarlo, ¿verdad? Propiamente, ¿sí? Nosotros podemos diseñar un método, ¿verdad? ¿Sí? Utilizando un razonamiento de manera deductiva, ¿verdad? O inductiva o analítica. Ya le damos un enfoque propio. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, seguimos. Ustedes han visto cómo sus abuelitas o sus mamás
cocinan, ¿verdad? ¿Sí? Ellas siguen un método. ¿Y a poco vinieron a la universidad a aprender cómo se elabora un método? No, ¿Cómo lo aprendieron? con la práctica, la observación. Empíricamente, ¿verdad? ¿Sí? Por medio del uso de la razón y de su inteligencia, que dijeron, bueno, pues esto hay que hacerlo así, ¿verdad? Tenemos que moler el chile, tenemos que hervir la carne, ¿verdad? ¿Sí? Pero no son unas eruditas, no son científicas, ¿verdad? Pero siempre ha existido el conocimiento y han existido los métodos, la metodología, las estrategias, las técnicas, las tácticas, etc. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo aprende un músico desde aquí de acá? Empíricamente, ¿verdad? Por medio de los sentidos. ¿Qué hace? Primero escucha las canciones de quién? Del Chente, ¿verdad? Por lo regular, ¿no? ¿Qué otras? ¿De la arrolladora o qué otra? ¿De cuál otra? Puro mariachi. Puro mariachi, ¿verdad? ¿Y qué dice? Pues este va más o menos así, ¿no? Y ya se va dando ideas, ¿verdad? Pero no fue al conservatorio, ni fue a la UNAM, ni a la metropolitana, nada de eso, ¿verdad? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Entonces, así se adquiere el conocimiento. Ha sido o se ha ido dando de generación en generación. ¿Sale? Y entonces, ¿para qué podemos utilizar en nuestro contexto los métodos? ¿Quién me responde? A ver, Anayeli. Principalmente para adquirir conocimiento, ya que es una capacidad humana y también una necesidad. Exactamente. Pero no se nos olvide algo importante. Nos sirve para solucionar Problemas de la vida cotidiana. problemas, ¿verdad? Problemas de nuestro contexto. ¿Sí? De nuestro contexto. ¿Sí? Y lo que les decía, muchos de ustedes van a seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, cuando vayan a Tecnológico, a la Universidad Politécnica, a la UNAM, o lo que sea, ¿qué tienen que hacer? Siempre les van a dejar trabajo, siempre, toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues diseñar sus propios métodos, o utilizar un método de investigación ya preestablecido, ¿verdad? Primero tienen que ubicar el tema, el planteamiento del problema, marco teórico, hipótesis, comprobación, etc. ¿Sí? Entonces, aquí lo que pretendemos y el objetivo de la asignatura es que ustedes tengan los elementos para poder diseñar un método y o metodología que les sirva para resolver problemas de su contexto y generar también que generar soluciones, ¿verdad? Soluciones y generar conocimiento, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el objetivo del propósito. ¿Sí? Entonces ya vimos para qué nos sirve, ya vimos qué es, ya vimos las diferencias. Entonces ahora sí seguimos ya con la actividad que es el desarrollo, ¿verdad? Método. Es una palabra que proviene de los vocablos griegos meta, a lo largo, y odos, camino. Se refiere al camino o medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. Ok. Seguimos. Analizamos los unimos, ¿no? A eso le llamamos síntesis, ¿no? ¿Sí? Primero en el analítico descomponemos y estudiamos. Y luego, ¿qué? Integramos los componentes dispersos, ¿verdad? ¿Está muy difícil lo que estamos viendo o vamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, sale. Seguimos entonces. Ya vamos a terminar, ¿eh? Método analítico sintético. Este método opera de la siguiente manera. Se descompone el objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiar cada nivel por separado, como el método analítico, ¿no? ¿Sí? Luego se integran las partes para estudiarlas de manera integral, método sintético. Es la combinación del método y sintético, ¿eh? Entonces, a ver, ¿qué nos estamos dando cuenta de esta exposición? Que hay muchísimos métodos, vaya, o sea, pero infinidad. Incluso nosotros podemos diseñar un propio método, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Método histórico. Bueno, para los que les gusta la historia, ¿va? Comprende el conjunto de técnicas, métodos, procedimientos usados por los historiadores, arqueólogos, ¿va? Disciplinas auxiliares de la historia. Y en este método también vemos
El método histórico comparativo, ¿verdad? Este método opera así: se realiza investigación entre dos o más grupos acerca del mismo fenómeno cultural. Se establecen las semejanzas que existen entre esos grupos y con referencia al mismo fenómeno. Y se obtiene una conclusión acerca de su origen común. ¿Saben? Método cualitativo. ¿Quién me dice qué significa la palabra cualitativa o cualitativo? Exactamente, son atributos, son características, ¿verdad? Que tiene algo, alguna cosa, ¿verdad? Entonces, úsame. No, perdón, regresa. Entonces este método tiene una gran aplicación en la investigación de una realidad social. El método se orienta a profundizar casos específicos y no generalizar. Se busca entender una realidad social, ¿no? Inclusive muchas veces cuando utilizamos este método, el investigador se vuelve parte del mismo proceso de investigación, ¿sí? Entonces, es decir, está interesante, fíjense cómo podemos interactuar con este tipo de métodos. Si yo voy a investigar, mi tema de investigación es, por ejemplo, el carnaval de Azayaca, ¿sí? Y yo quiero formar parte del objeto de estudio. Entonces, ¿qué hago? Interactuar con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me voy a vestir? Pues de juego, ¿verdad? Igual que ellos, ¿no? Y me voy a poner a bailar. Ahí el investigador se puede integrar al objeto de estudio, ¿verdad? ¿Sí? Ahí en Papalocla, que es parte del Estado, hay un carnaval o hay una forma de vestirse que les llaman, o se caracterizan como chivos, les llaman los chivarrudos. Y se ponen unas cosas, unas sandalias, todo. Así me vestiría yo, ¿no? Como chivarrudo también, ¿no? Mi chicote y todo lo que dale duro, ¿verdad? Al baile. Porque ahí ya formo parte del sujeto de investigación, ¿verdad? Sería yo chivarrudo, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bueno, entonces este es método cualitativo, ¿verdad? Y método cuantitativo, ¿qué vemos en la imagen? ¿Qué vemos a Entonces, ¿a qué se refiere? A los números, ¿verdad? ¿Sí? Son datos. Exacto, lo que dice José, son datos, es información. El método cuantitativo, también conocido como investigación cuantitativa, empírico, analítico, racionalista o positivista, tiene un nombre muy largo, ¿verdad? Es aquel que se basa en los números para investigar, analizar y comprobar información y datos, ¿verdad? En ese no tenemos problema, ¿verdad? Entonces, y sobre todo lo más importante, que a través de este método hemos tenido todos nuestros descubrimientos científicos, ¿verdad? Seguimos. Entonces, reflexión y conclusión final. ¿Sí? Tomen nota de la conclusión. ¿Sí? Primero, existen infinidad de métodos, ¿verdad? Dependiendo qué queremos investigar, tendremos que utilizar un método en particular, ¿sí? Y segundo, método y metodología no son sinónimos, ¿verdad? Pareciera ser, pero no son sinónimos, ¿verdad? Reúnan ordenadamente en equipos y vamos a elaborar nuestra evidencia que quedamos que iba a ser fundamental, ¿no? Se van a reunir o a integrar en equipos, ¿qué les parece? ¿Por afinidad? ¿Sí? ¿O yo los asigno? Por afinidad. Bueno, entonces, por favor, intégrense y ya han trabajado en equipo, entonces tu director es la coordinadora del equipo 1, me anotas tus integrantes que vinieron hoy. ¿Sí? El equipo 2 es Anayeli, también me anotas tus integrantes. Y ya también ahí yo ya les había dicho cuál iba a ser el tema que van a ejemplificar cada equipo, ¿no?
Dos representantes van a exponer, ¿eh? Recuerden que llevan dos representantes van a pasar a exponer su trabajo. Empezamos con el equipo número 1. ¿Quién es el coordinador? Empezamos dos representantes que nos van a hablar qué tema, qué método deductivo. A ver, y primero vemos el Para explicar esto, pues hay que aprender a aprender los primeros métodos en los cuales se divide el analítico, que es desintegrar las evidencias, y asimismo el sintético, que se encarga también de reunirlas y organizarlas de nuevo. El cuantitativo, que son cantidades, números, de eso se refiere. El deductivo también está en ellos. El cualitativo es de las cualidades que lleva a cabo, por ejemplo, las cualidades que sobresalen. El científico también sobre la tecnología que se desarrolla. No podemos poner un ejemplo que es lo que usted decía, las nuevas TICs, las tecnologías, celulares, apps y todo eso. El histórico serían los antecedentes de del mismo desarrollo de todos los métodos. Y el inductivo también está. muy bien. Usted nos designó el método deductivo para explicarnos. Es el procedimiento que sigue el investigador para que su actividad se vuelva una práctica científica. En él tiene 4 pasos, que es el planteamiento del problema, la hipótesis, las deducciones y contrastación. Y aquí tenemos es un ejemplo que es algo lógico, que si hay alguna nombre o algo así, obviamente lo que más. Muy bien. Y comentábamos cuando estaban elaborando su trabajo, que por ejemplo, la caída de un cuerpo libre, ¿verdad? Eso también es un razonamiento deductivo, ¿verdad? Así lo describió Galileo.